A lo largo de la historia, las relaciones humanas han estado marcadas por dinámicas complejas que trascienden el plano romántico para internarse en lo psicológico, lo emocional y lo cultural. En ese entramado, una pregunta que ha despertado interés y debate constante es por qué, con tanta frecuencia, el hombre termina abandonando a la mujer que estuvo con él durante el proceso, es decir, durante los momentos de construcción, sacrificio, lucha y desarrollo personal, para luego iniciar una nueva etapa sentimental con otra mujer una vez alcanzado cierto éxito, estabilidad o reconocimiento. Este fenómeno no es reciente ni exclusivo de ciertas culturas, lo vemos repetirse en figuras públicas, en historias personales y en narrativas que parecen replicarse con demasiada familiaridad en distintos contextos. ¿Qué hay detrás de esta conducta? ¿Qué fuerzas psicológicas, sociales o incluso evolutivas podrían explicar que tantos hombres decidan abandonar a la pareja con la que construyeron su vida para irse con otra, muchas veces más joven, más visible o simplemente distinta? Para abordar esta cuestión es necesario sumergirse en una exploración profunda de los factores que inciden en estas decisiones, desmontando mitos, observando patrones y comprendiendo que, detrás de cada caso, se esconden historias cargadas de simbolismo, poder, frustración y búsqueda de validación. Uno de los casos más comentados recientemente y que ha vuelto a abrir este debate es el de Roberto Gómez Bolaños, el legendario comediante mexicano que dejó a su esposa Graciela Fernández después de décadas de matrimonio para iniciar una relación sentimental con Florinda Mesa, su compañera de trabajo en el exitoso programa El Chavo del Ocho. Este episodio, lejos de ser un simple chisme de farándula, condensa muchos de los elementos psicológicos que se repiten en otras historias similares, y permite ilustrar cómo la cercanía emocional, la admiración mutua y la transformación de roles pueden redefinir los vínculos afectivos incluso después de años de estabilidad conyugal. La historia de Gómez Bolaños y Graciela Fernández comenzó mucho antes de la fama. Graciela fue la mujer que estuvo con él durante sus años de esfuerzo y búsqueda artística, cuando aún no era una figura reconocida, cuando escribía guiones y sketches desde la sombra, tratando de abrirse paso en un medio ferozmente competitivo. Ella fue su compañera en la etapa del sacrificio, de la invisibilidad, del ensayo y error, de las dificultades económicas. Juntos criaron a 6 hijos y construyeron una familia que sobrevivió a los altibajos de la carrera artística de Roberto. Sin embargo, con la consolidación del éxito de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, la dinámica comenzó a cambiar. En ese nuevo entorno, Gómez Bolaños encontró en Florinda Mesa algo distinto, una cómplice creativa, una mujer con quien compartían no solo el set de grabación, sino también el universo creativo, las decisiones artísticas, las presiones del éxito y la adrenalina de la fama. Esta cercanía profesional se transformó en complicidad emocional, y eventualmente en una relación sentimental. Para muchos, el hecho de que dejara a Graciela después de tantos años fue visto como una traición, como un abandono injustificado. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, este tipo de cambios en la vida afectiva de los hombres responde a dinámicas más profundas. Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno es el de la disonancia emocional acumulada, un término utilizado por psicólogos de pareja para describir cómo, a lo largo del tiempo, pueden acumularse emociones no expresadas, frustraciones, cambios de identidad y desencuentros que, aunque no provoquen una ruptura inmediata, debilitan el vínculo original. En muchos casos, el hombre que ha atravesado un proceso de desarrollo personal, profesional o económico junto a una pareja, comienza a sentirse atrapado en una narrativa que ya no lo representa del todo. La mujer del proceso, aquella que lo acompañó en la lucha, se convierte, no por su culpa, sino por la dinámica emocional, en símbolo de la etapa de esfuerzo, de carencia, de la versión menos realizada de sí mismo. Así, inconscientemente, muchos hombres comienzan a buscar una nueva pareja que represente simbólicamente su versión actual, más exitosa, más reconocida, más segura de sí. Esta mujer no es necesariamente mejor que la anterior, pero sí encarna un nuevo relato, uno que parece sintonizar con el presente del hombre que ha cambiado. En el caso de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa era no solo una actriz del programa, sino también una mujer que entendía perfectamente su universo creativo, sus pasiones artísticas, sus preocupaciones profesionales. Con ella, podía compartir códigos que probablemente ya no eran tan presentes en su matrimonio con Graciela, quien no formaba parte del mundo del espectáculo con la misma intensidad. Esta diferencia de contextos, sumada al desgaste natural de una relación de décadas, facilita que el vínculo emocional con la pareja original se debilite mientras florece una nueva conexión con alguien que representa el presente activo del individuo. Otro elemento que debemos considerar es el fenómeno conocido como la segunda primavera emocional del hombre. Diversos estudios en psicología del desarrollo han mostrado que muchos hombres, al alcanzar la madurez o el éxito profesional, experimentan una necesidad de reencontrarse con su vitalidad, su deseo y su identidad masculina desde una nueva perspectiva.
Esta crisis, a menudo silenciosa, los lleva a replantearse su vida conyugal, su rol como pareja y sus aspiraciones afectivas. En ese proceso, la mujer del proceso puede ser vista como parte de un pasado que, aunque valioso, ya no conecta con su presente emocional. La nueva pareja, en cambio, simboliza renovación, reinvención, posibilidad de empezar de nuevo desde un lugar más auténtico o más libre. Por supuesto, esto no implica que el hombre que toma esta decisión esté actuando desde el egoísmo puro o desde el capricho. En muchos casos, hay años de frustración contenida, de rutinas que se volvieron prisión, de silencios acumulados que erosionaron la intimidad. La pareja original, lejos de ser reemplazada, ha sido desplazada emocionalmente por la transformación personal del hombre. Y si bien esta explicación no justifica el daño que puede causar una ruptura, sí permite comprender por qué se producen de forma tan recurrente. Casos similares abundan en el mundo del espectáculo, la política y el empresariado. Desde Steve Jobs, quien fue criticado por la forma en que se distanció de Tristan Brennan, la madre de su primera hija, para luego construir otra vida con Laurene Powell, hasta casos más mediáticos como el de Jeff Bezos, que terminó su matrimonio con Mackenzie Scott tras décadas juntos, y poco después inició una nueva relación con Lauren Sánchez. En todos estos casos, la narrativa parece repetirse: un hombre que, tras alcanzar cierto punto de realización personal, deja a la mujer con la que compartió la etapa más difícil para vincularse con alguien que encarna su nueva identidad. Este patrón nos habla de una crisis de identidad, de una desconexión interna que no siempre encuentra lugar en la conversación social, pero que se manifiesta con fuerza en el ámbito emocional. En el caso de Gómez Bolaños, hay también un elemento adicional: el entorno de trabajo. Compartir un espacio creativo con alguien puede generar un tipo de intimidad muy distinto al que se construye en el hogar. En el set de grabación, bajo la presión de la producción, la construcción de personajes, las giras y los eventos públicos, se genera una complicidad que puede tornarse en atracción emocional, especialmente cuando ambos individuos comparten una sensibilidad artística. Florinda Mesa y Gómez Bolaños pasaban muchas horas juntos, discutían ideas, creaban escenas, compartían aplausos. Esa cotidianidad fuera del hogar, pero dentro de una burbuja emocional y profesional intensa, propicia una conexión que fácilmente puede rivalizar o superar la que se tiene en casa. La transición de esa relación profesional a la emocional no es abrupta ni necesariamente premeditada. En muchos casos, ocurre de manera gradual, imperceptible incluso para los protagonistas, hasta que se vuelve inevitable. Este proceso es común en entornos laborales donde se comparten pasiones, valores y objetivos, y se ha estudiado ampliamente en psicología organizacional. A menudo, la pareja original queda al margen de este nuevo universo, sin herramientas para competir emocionalmente con el magnetismo del entorno creativo. Este fenómeno de sustitución emocional no siempre es consciente. Muchos hombres no planean dejar a la mujer del proceso, pero al no saber cómo gestionar sus transformaciones internas, terminan siguiendo el camino emocional más inmediato y validante. Es importante entender que cuando se habla de que un hombre deja a una mujer, no siempre se trata de un abandono literal y abrupto. En la mayoría de los casos, la separación ya ha comenzado tiempo atrás, en el plano emocional. Lo que vemos públicamente, la ruptura oficial, la nueva pareja, el escándalo, es solo la última manifestación visible de un proceso interno que ha estado cocinándose por años. En ese sentido, muchas veces el hombre no abandona tanto a la mujer en sí, sino a la versión de sí mismo que compartía con ella. Esto nos lleva a un concepto clave dentro de la psicología de pareja: la evolución asincrónica. En muchas relaciones largas, las personas no evolucionan al mismo ritmo. La mujer que estuvo ahí en los momentos más difíciles, que sostuvo, acompañó y creyó, puede no estar evolucionando en la misma dirección emocional, intelectual o incluso existencial que el hombre. Cuando esto ocurre, y las trayectorias internas comienzan a divergir, es natural que surjan desencuentros profundos. El hombre que atraviesa una transformación vital empieza a sentir que su pareja no lo comprende, que ya no lo inspira, que no hay conexión real, y en ese vacío emocional empieza a buscar algo diferente. No necesariamente más joven ni más atractiva, sino más sintonizada con su nuevo yo. En el caso de Gómez Bolaños, su crecimiento como figura artística lo llevó a redefinir su identidad. Pasó de ser un escritor anónimo a convertirse en uno de los comediantes más queridos de América Latina. Esa transición seguramente lo cambió por dentro. Florinda Mesa llegó en un momento clave, cuando su carrera y su fama ya estaban consolidadas, y él buscaba a alguien que no solo lo amara, sino que lo comprendiera desde su nuevo lugar en el mundo. Graciela Fernández, aunque lo había acompañado desde la base, ya no era parte de esa dimensión artística y emocional. Y aquí entra en juego otro factor poderoso: la necesidad de validación masculina.
Muchos hombres, al alcanzar el éxito, sienten una pulsión por ser reconocidos no solo profesionalmente, sino también como hombres deseables. Esa necesidad, que se intensifica con la edad, el reconocimiento o la fama, puede llevarlos a buscar nuevas parejas que reafirmen su poder de atracción, su virilidad, su capacidad de ser amados desde un lugar distinto al que ocuparon durante los años de lucha. En la narrativa tradicional, el hombre proveedor es valorado por lo que puede construir, pero una vez construye, quiere ser valorado por lo que es. Y ahí muchas veces siente que su pareja original lo mira con los ojos del pasado, con respeto, sí, pero también con cierta distancia emocional, con rutinas asentadas, con expectativas acumuladas. En cambio, la nueva pareja lo mira como si fuera un hombre nuevo, sin el peso del pasado, sin las cuentas pendientes, sin el cansancio acumulado. Esta diferencia de mirada tiene un impacto profundo en la psique masculina. Por supuesto, esta dinámica no es universal ni exclusiva del género masculino. También hay mujeres que, tras años en una relación, dejan a sus parejas cuando descubren nuevas facetas de sí mismas. Sin embargo, en el caso de los hombres, este patrón tiene una frecuencia y una carga simbólica mucho mayor debido a cómo está estructurada la masculinidad en muchas culturas. Se espera que el hombre sea exitoso, deseado, poderoso, y que su pareja funcione como una especie de trofeo emocional que reafirme su estatus. Esto no siempre es consciente, pero sí está profundamente arraigado. El caso de Roberto Gómez Bolaños no es una excepción, sino un espejo. Y al mirar en ese espejo, encontramos otras historias similares, como la de Elon Musk, quien ha tenido varias parejas a lo largo de su camino empresarial, y cuya narrativa también está marcada por relaciones intensas con mujeres que llegaron en momentos específicos de su ascenso personal y profesional. O el caso de Hugh Hefner, fundador de Playboy, quien fue cambiando de pareja a lo largo de su vida, casi siempre eligiendo mujeres mucho más jóvenes que encajaban en la imagen de deseo masculino y éxito que él proyectaba. En muchos de estos casos, el abandono de la mujer del proceso es también un intento, consciente o no, de escapar del recuerdo de la vulnerabilidad. Para el hombre que ha pasado por años de esfuerzo, pobreza o lucha, la pareja que lo acompañó en esa etapa se convierte en un recordatorio constante de su versión más frágil, más limitada, más insegura. Y como muchos hombres no saben habitar esa vulnerabilidad, ni procesarla emocionalmente, prefieren huir de ella, aunque eso signifique dejar a la persona que más los conoció en su versión auténtica. En lugar de reconciliarse con ese pasado, buscan reinventarse desde una nueva relación, creyendo que así pueden borrar las heridas internas. Otro aspecto a considerar es la cultura del reemplazo que se ha consolidado en los últimos tiempos. En una sociedad hiperconectada, donde las redes sociales, las apps de citas y la sobreexposición mediática generan la ilusión de infinitas opciones, muchas personas, y especialmente los hombres con poder, fama o dinero, comienzan a percibir sus relaciones como algo desechable. En ese contexto, la fidelidad emocional se ve sustituida por la búsqueda constante de estímulo, de novedad, de adrenalina romántica. Ya no se trata de construir una vida juntos, sino de vivir experiencias intensas, validantes, que reafirmen la identidad personal. En este escenario, la mujer del proceso, con todo lo que implica de compromiso, historia, esfuerzo y rutina, es vista con ojos de desgaste, mientras que la nueva mujer, aún idealizada, parece encarnar la libertad, la pasión, la autenticidad perdida. El drama es que muchas veces esa nueva relación termina reproduciendo los mismos patrones, porque el problema no estaba tanto en la pareja anterior como en el conflicto interno no resuelto del hombre. En otros casos, sin embargo, la nueva relación sí representa una conexión más auténtica, pero eso no borra el hecho de que la anterior fue necesaria, vital y profundamente significativa. La historia de Gómez Bolaños y Florinda Mesa también refleja cómo el poder cambia las dinámicas de atracción. No es lo mismo enamorarse cuando se está en igualdad de condiciones que cuando uno de los dos tiene un estatus superior. Florinda, al principio, era una actriz emergente, mientras que él ya era el creador del programa. Esto genera una relación asimétrica, donde la admiración inicial puede derivar en dependencia emocional, y donde el hombre se siente reafirmado constantemente. Esta sensación de ser admirado, de ser el centro emocional y profesional de la otra persona, tiene un poder magnético sobre muchos hombres, especialmente aquellos que vienen de relaciones largas donde la admiración mutua se ha vuelto rutina. Y si bien Florinda Mesa tenía talento propio, el hecho de que ambos compartieran el mismo universo artístico generó una especie de burbuja emocional donde era fácil confundirse entre el personaje y la persona, entre el trabajo y el amor, entre la necesidad de validación y el afecto genuino. Esta burbuja, para muchos hombres, es irresistible, porque les ofrece una mezcla de romanticismo, admiración y refugio emocional. Otro ejemplo relevante es el de Juan Osorio, productor de televisión mexicano, quien fue pareja de Niurka Marcos,
con quien vivió una relación muy intensa que incluyó exposición mediática, escándalos y rupturas públicas. Años después, Osorio se relacionó con mujeres mucho más jóvenes, lo que generó críticas y debates sobre el poder, la diferencia de edad y la forma en que algunos hombres buscan revivir su juventud o validarse a través de nuevas parejas. En estos casos, nuevamente vemos cómo la figura de la mujer que estuvo en la etapa de mayor vulnerabilidad es reemplazada por otra que encarna una nueva narrativa emocional. Y aunque muchos de estos hombres justifican su cambio con frases como ya no era feliz, nos distanciamos, o simplemente cambió la relación, la verdad emocional es mucho más compleja. Cambió él. Cambió su identidad, su forma de verse a sí mismo, su deseo. Y en esa transformación, ya no se vio reflejado en la mujer del proceso, sino en alguien más. Es importante enfatizar que cuando un hombre deja a la mujer del proceso, no siempre lo hace por falta de amor. En muchos casos, el amor sigue allí, pero ha mutado. Se ha vuelto más parecido a una gratitud profunda, a una admiración nostálgica, a una especie de hermandad emocional que, paradójicamente, ya no lo conecta con el deseo, sino con la historia. Y esa diferencia entre amar y desear es crucial. Los psicólogos de pareja señalan que uno de los mayores desafíos en las relaciones largas es mantener el equilibrio entre la intimidad emocional y el deseo erótico. Mientras más profundamente conocemos a alguien, más lo humanizamos, pero también, en muchos casos, más se desvanece la tensión erótica que existe en los primeros encuentros. En cambio, las nuevas parejas aparecen como lienzos en blanco, no tienen historia compartida, no hay heridas ni reproches, todo es posibilidad. Para el hombre que ha pasado años en una relación marcada por sacrificios, diferencias, silencios o simplemente rutina, la nueva pareja representa la posibilidad de volver a sentirse deseado sin condiciones, de volver a sentir adrenalina, juego, conquista. No se trata únicamente de sexo, sino de identidad. La identidad masculina muchas veces se articula en función del reconocimiento externo, y pocas formas de validación son tan potentes como el deseo romántico. Por eso, no es raro que muchos hombres, al alcanzar una cierta estabilidad económica o emocional, comiencen a sentir que necesitan una nueva narrativa para reafirmarse. En esa búsqueda, el deseo no siempre es por otra mujer, sino por otra versión de sí mismos, más libre, más segura, más vital. Y es entonces cuando, muchas veces, la nueva relación aparece como el vehículo ideal para esa transformación. Otro ejemplo notable es el del actor argentino Ricardo Darín, quien en múltiples entrevistas ha hablado sobre los desafíos de sostener una relación a largo plazo en medio de la fama, los viajes y las presiones del entorno. Aunque él no ha dejado a su pareja, sus reflexiones ayudan a comprender cómo muchos hombres famosos viven esa tensión interna entre lo construido y lo deseado. En cambio, otros, como el cantante José José, sí protagonizaron rupturas que se convirtieron en escándalo, especialmente cuando dejó a su esposa Añel Noreña para iniciar una relación con Sara Salazar. En ese caso, la figura de Añel encarnaba a la mujer que lo acompañó durante sus años más oscuros, incluyendo su lucha contra el alcoholismo y la decadencia artística. Al salir de esa etapa, cuando buscaba reinvención y estabilidad, eligió a otra mujer que representaba un nuevo capítulo, más ordenado y limpio emocionalmente. Pero esa elección, como en muchos otros casos, también fue leída por el público como una traición a quien lo sostuvo en su peor momento. Esta narrativa del abandono de la mujer del proceso se repite una y otra vez, porque habla de algo más profundo, la dificultad que tienen muchos hombres para honrar su pasado cuando se transforman. Cambiar de pareja es, en muchos sentidos, una forma simbólica de cambiar de piel, de dejar atrás lo que ya no quieren ser. Pero en ese acto muchas veces no logran integrar su historia de forma sana, sino que la niegan o la suprimen. Y eso tiene un costo emocional, no solo para la mujer que fue dejada, sino también para el hombre que queda con una parte de sí mismo sin resolver. A nivel cultural, esto se ha romantizado hasta el extremo. En películas, novelas y canciones, el hombre que cambia de mujer suele ser representado como alguien que finalmente encuentra el amor verdadero o que se libera de una relación tóxica, cuando en realidad muchas veces se trata de un hombre que no supo procesar sus emociones, que no supo hablar, pedir ayuda o enfrentar el conflicto. Entonces, escapa. No físicamente, sino emocionalmente. Y ese escape puede tomar la forma de una nueva relación, más fácil, más fresca, más validante. En el caso de Roberto Gómez Bolaños, hubo muchas señales públicas de esta transformación emocional. Su relación con Florinda Mesa no fue oculta ni clandestina, por el contrario, fue abierta, celebrada por algunos y criticada por otros. Muchos la vieron como una muestra de amor genuino, pero otros, especialmente quienes conocían la historia de Graciela Fernández, la esposa de toda la vida, no pudieron evitar sentir que algo había quedado irresuelto,
especialmente por la forma abrupta en que ocurrió la separación. Graciela, quien lo había acompañado desde la juventud, apenas apareció en los homenajes posteriores a su muerte, y eso también dice algo sobre cómo se reescriben las historias una vez que el hombre ha cambiado de narrativa. Es como si la mujer del proceso quedara borrada, convertida en una nota al pie, en un recuerdo incómodo, cuando en realidad fue parte esencial de la construcción de esa figura pública. Y esto no es exclusivo de Gómez Bolaños. Ocurre en muchos casos de hombres famosos o poderosos que reescriben su biografía afectiva desde el éxito, dejando fuera las partes más dolorosas o humildes. Pero también ocurre en relaciones comunes, fuera del foco público. ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre que, después de años con su pareja, comienza a comportarse de manera distante, cambia su forma de vestir, de hablar, de socializar, y termina conociendo a otra mujer con quien parece renacer? Este patrón no es producto del azar, sino de una estructura emocional profundamente masculina que asocia el éxito con la renovación afectiva. A esto se le suma la falta de educación emocional que muchos hombres han recibido. Desde pequeños se les enseña a reprimir sus emociones, a no llorar, a no expresar vulnerabilidad. Crecen aprendiendo a conquistar, a competir, a acumular logros. Pero no se les enseña a gestionar el desgaste emocional de una relación larga, ni a construir intimidad a lo largo del tiempo. Por eso, cuando el deseo disminuye o los conflictos aumentan, muchos hombres no saben cómo reparar la relación. Y en lugar de enfrentarlo, se desconectan. Buscan afuera lo que no saben reconstruir adentro. No porque la mujer ya no valga, sino porque no tienen las herramientas para revincularse con ella desde su nueva identidad. En muchos casos, la mujer del proceso sí está dispuesta a renovarse, a evolucionar, a adaptarse, pero el hombre ya no la ve. Su deseo está nublado por la fantasía de lo nuevo, por el espejo emocional que le ofrece la otra persona, donde se ve más joven, más exitoso, más libre. Y así, poco a poco, se convence de que lo mejor es empezar de cero. Pero ese cero está construido sobre una historia que nunca termina de cerrarse. Por eso muchas de estas nuevas relaciones también fracasan, o se vuelven insatisfactorias, porque el conflicto interno no fue resuelto, solo desplazado. Volviendo al caso de Florinda Mesa y Gómez Bolaños, vale la pena notar cómo su relación también fue objeto de tensiones internas dentro del elenco de El Chavo del Ocho. Muchos compañeros del programa expresaron su incomodidad con la manera en que ella fue adquiriendo poder y protagonismo. Esto sugiere que, más allá del amor romántico, también había una dimensión de poder simbólico en la relación. Ella representaba el nuevo orden afectivo y profesional de Roberto, mientras que su esposa anterior, Graciela, representaba el pasado. Y en toda historia de poder, hay ganadores y desplazados. La mujer del proceso, en estos casos, no solo es desplazada del afecto, sino también de la narrativa oficial. Pasa de ser protagonista silenciosa a ser borrada del relato. Y esa es una forma de violencia simbólica que rara vez se nombra. Porque no se trata solo de dejar a alguien, sino de reescribir la historia como si nunca hubiera estado allí. Esa invisibilización es especialmente dolorosa porque muchas de estas mujeres fueron claves en el éxito de sus parejas, las apoyaron, les creyeron, los impulsaron, sostuvieron el hogar, criaron hijos, renunciaron a sus propios sueños. Y cuando llega el momento de la cosecha, son reemplazadas por alguien que no estuvo en la siembra. Eso no significa que la nueva pareja no tenga valor, pero sí cuestiona la forma en que los hombres gestionan su pasado cuando alcanzan el éxito. Un ejemplo claro de esto es el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien terminó su relación con Cecilia Ciganer-Albéniz poco antes de asumir la presidencia, y a los pocos meses ya estaba en una nueva relación con la cantante Carla Bruni, con quien incluso se casó durante su mandato. Este cambio brusco, casi de guión cinematográfico, fue visto por muchos como una forma de limpieza emocional antes de asumir el poder. En términos simbólicos, era como si dijera, para ocupar este nuevo lugar en el mundo, necesito una nueva narrativa afectiva que esté a la altura de mi nuevo yo. Y así, la mujer del proceso quedó fuera del marco presidencial, sustituida por una figura glamorosa, pública, acorde a la nueva imagen. Este tipo de comportamiento tiene profundas raíces en la construcción social de la masculinidad. Se espera del hombre que tenga éxito, que sea deseado, que tenga la pareja ideal. Pero pocas veces se espera que sea leal a sus emociones más profundas, o que sea capaz de sostener una relación cuando ya no hay deseo inmediato. En muchos sentidos, la masculinidad hegemónica le exige al hombre que reinicie su vida una y otra vez, como si el pasado fuera una carga, en lugar de una raíz. Por eso, tantos hombres abandonan sin saber bien por qué. No porque ya no amen, sino porque no saben cómo seguir amando después del cambio. En este punto del análisis,
es fundamental observar cómo influye el entorno social en la decisión del hombre de dejar a la mujer del proceso. No solo hablamos de un conflicto íntimo, sino de una presión colectiva, silenciosa pero poderosa, que empuja a muchos hombres a creer que deben estar a la altura de su nueva versión pública. En muchos círculos sociales y profesionales, el éxito masculino no se celebra únicamente por logros laborales o financieros, sino también por el tipo de mujer con la que se vincula. Existe un discurso no verbal que dice, ya no puedes seguir con ella, ahora que has cambiado, necesitas a alguien acorde. Esta idea, profundamente clasista y sexista, convierte a la mujer en una extensión del estatus masculino, más que en una compañera emocional. En ese sentido, no es casualidad que tantos hombres exitosos inicien relaciones con mujeres más jóvenes, más bellas según los estándares convencionales, más decorativas en el imaginario colectivo. No porque esas mujeres no tengan valor por sí mismas, sino porque la elección muchas veces está mediada por lo que representan simbólicamente. Esto se ha visto incluso en la política, como en el caso del expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien a edad avanzada contrajo matrimonio con una mujer mucho más joven, lo que generó no solo polémica mediática, sino un debate sobre el poder, el deseo y la imagen. La figura de la mujer del proceso, en ese contexto, se vuelve un testimonio incómodo. Representa los años de lucha, los momentos de debilidad, el esfuerzo compartido. Pero también recuerda la humanidad del hombre, su pasado real. Y eso choca con la imagen de éxito inmaculado que muchos quieren proyectar. Por eso, más que una decisión racional, dejar a la mujer del proceso se vuelve una maniobra emocional e identitaria. Es una forma de reescribirse, de reinventarse, de limpiar la biografía. Pero esa limpieza casi siempre deja heridas, muchas de ellas invisibles. Porque no se trata solo del dolor de la mujer que es abandonada, sino también del vacío emocional que queda en el hombre cuando borra parte de su historia. Y ese vacío no lo llena una nueva pareja. Lo llena el proceso de integración, de reconciliación con su pasado. Un proceso que muy pocos hombres están dispuestos a hacer. En psicología esto se conoce como disociación narrativa, cuando una persona fragmenta su historia personal para sostener una identidad actual que no entra en conflicto con sus emociones. En lugar de aceptar que ha cambiado y que su relación necesita transformarse, prefiere romper con todo y empezar desde cero. Pero en lo profundo, la historia inconclusa sigue operando, sigue condicionando, sigue generando culpa o malestar. Y muchas veces eso sabotea también la nueva relación, que carga con una expectativa imposible, ser el nuevo inicio, la solución a todos los conflictos del pasado. Volvamos a la historia de Gómez Bolaños. Tras su separación de Graciela Fernández, su historia con Florinda Mesa fue larga, pública y marcada por momentos de amor y tensión. Ella fue su compañera hasta el final de su vida, lo cuidó durante su enfermedad y se convirtió en la administradora de su legado artístico. Sin embargo, muchos fanáticos, familiares y colegas nunca dejaron de señalar el vacío que quedó en la narrativa oficial con respecto a Graciela. Su nombre apenas aparece en entrevistas, homenajes o memorias. Y eso habla no solo de un olvido personal, sino de un olvido colectivo, el de todas esas mujeres que fueron pilar de grandes hombres y luego fueron silenciadas. En términos emocionales, esa invisibilización es devastadora. Es como si todo lo vivido no hubiera valido. Como si los años de amor, sacrificio y compañía fueran apenas un preámbulo descartable. Y ese sentimiento no solo afecta a la mujer, sino también a los hijos, si los hay, a la familia extendida y al círculo íntimo que también fue parte del proceso. Porque las relaciones largas no son solo entre dos personas, crean redes, vínculos, historias comunes. Cuando un hombre deja a la mujer del proceso de forma abrupta y sin integración emocional, rompe también con toda esa red. Y eso genera una herida profunda, tanto en lo íntimo como en lo simbólico. Hay un caso paradigmático en Hollywood que ilustra esta dinámica, el de Tom Cruise y Nicole Kidman. Estuvieron casados durante más de una década, adoptaron hijos, compartieron proyectos, construyeron una imagen de pareja sólida. Pero tras el divorcio, Cruise se vinculó con mujeres más jóvenes, y Kidman fue prácticamente borrada del relato de su vida, al punto que ni siquiera fue mencionada cuando Cruise recibió premios importantes. Esa omisión no fue casual. Fue parte de la estrategia narrativa de reinvención que tantos hombres aplican. Pero Kidman, al igual que Graciela Fernández, fue clave en los años de mayor vulnerabilidad y crecimiento de su pareja. Y borrarla de la historia es también una forma de negar lo que se fue. Esto no implica que los hombres no tengan derecho a cambiar de pareja, ni que no puedan enamorarse de alguien nuevo. Lo que se cuestiona aquí no es el cambio, sino la forma en que ese cambio ocurre, con borramiento, con silencios, con negligencia emocional. En muchas ocasiones,
Lo más sano sería reconocer la transformación y hablarla con honestidad. Decir, ya no somos los mismos. Necesito otra cosa. Pero agradezco todo lo que fuiste, lo que hicimos juntos, lo que me ayudaste a construir. Pero ese tipo de diálogo implica una madurez emocional que no todos poseen. Porque también significa hacerse cargo. Reconocer que, aunque uno haya cambiado, eso no invalida el pasado. Y que cada parte de la historia merece ser honrada. En el caso de Gómez Bolaños, quizás nunca sabremos cómo vivió él ese proceso por dentro. Si sintió culpa, si intentó reconciliar su pasado con su presente, si habló alguna vez con Graciela con honestidad. Lo que sí sabemos es que el resultado fue una historia fracturada, una figura pública con un legado inmenso, pero con una vida afectiva compleja, llena de silencios. Y esos silencios hablan. Hablan por él, por ella, por todos los que vieron cómo una historia de amor fue sustituida sin cierre. Otro ejemplo elocuente es el del futbolista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero. Su relación fue mediática, admirada, e incluso dio lugar a uno de los momentos más famosos en la historia del fútbol moderno, el beso que se dieron en vivo tras la victoria de España en el Mundial 2010. Parecían la pareja perfecta. Pero años después, cuando él se retiró del fútbol profesional y enfrentó problemas de salud, la relación se rompió. Muchos especularon sobre las causas, pero lo cierto es que la dinámica cambió drásticamente cuando las condiciones externas, fama, presión, rutina, también lo hicieron. Y aunque no hubo un reemplazo inmediato, sí se evidenció una desconexión emocional que llevó a la separación. Esto demuestra que incluso en relaciones aparentemente fuertes, la transformación individual puede generar rupturas difíciles de procesar. En este caso, a diferencia de otros, ambos manejaron la situación con más respeto y madurez, pero el patrón sigue presente. Cuando el contexto cambia, muchas veces el hombre no sabe cómo mantenerse emocionalmente conectado con la mujer que lo acompañó en la cima. Porque no ha aprendido a sostenerse emocionalmente desde su nueva identidad. Y esto nos lleva a otra dimensión del problema, la falta de trabajo emocional preventivo. Muchas parejas, al crecer juntas, no desarrollan herramientas para comunicarse en las nuevas etapas. Siguen hablando como en el inicio, sin actualizar sus lenguajes afectivos. Y cuando uno de los dos cambia, por éxito, crisis, enfermedad, crecimiento interior, el otro no siempre sabe cómo acompañar. No por falta de amor, sino por falta de recursos. Y en ese vacío, muchas veces el hombre opta por la vía más fácil, buscar afuera lo que no sabe construir adentro. Pero si hubiera más educación emocional, si los hombres aprendieran desde pequeños a gestionar sus sentimientos, a hablar, a dudar, a expresar, probablemente muchos de estos abandonos no serían necesarios. No porque no haya diferencias, sino porque habría herramientas para atravesarlas sin romper del todo. Volver al centro emocional en vez de huir. Construir una segunda etapa juntos, en vez de empezar desde cero con otra persona. En definitiva, cuando un hombre deja a la mujer del proceso, no solo está tomando una decisión afectiva. Está definiendo su manera de relacionarse con su pasado, con su vulnerabilidad, con su historia. Y dependiendo de cómo lo haga, ese cambio puede ser una evolución o una fuga. Una transformación consciente o una repetición inconsciente del mismo patrón. La psicología masculina en estos casos revela una tensión fundamental, la incapacidad de muchos hombres para tolerar la incomodidad emocional del estancamiento o el conflicto dentro de una relación prolongada. Esta dificultad se acentúa cuando el éxito, la notoriedad o incluso la madurez personal colocan al hombre frente a una nueva percepción de sí mismo. Es decir, la idea de me convertí en alguien nuevo y ahora necesito una nueva pareja que refleje ese cambio no siempre es consciente, pero sí profundamente operativa. Y es allí donde se genera un quiebre sutil pero definitivo entre lo que fue y lo que ahora se desea. En el plano psicológico, podríamos decir que el hombre no deja a la mujer del proceso porque ella falló, sino porque ella le recuerda una versión de sí mismo que está intentando abandonar. La ruptura, entonces, no es solo con la mujer, es con su yo anterior, su yo vulnerable, su yo en formación. El problema es que, al no poder hacer ese duelo con honestidad y madurez, muchos hombres simplemente huyen. Huyen disfrazando el abandono como evolución, disfrazando el deseo de novedad como destino. Un ejemplo brutalmente ilustrativo de esto es el caso del cineasta Woody Allen, quien estuvo durante años casado con Mia Farrow, mujer con la que compartió no solo vida afectiva sino también crianza de varios hijos adoptivos. La relación terminó abruptamente cuando Allen inició una relación con Sonji Previn, la hija adoptiva de Farrow. Más allá de las implicancias morales y éticas del caso, que fueron y siguen siendo altamente polémicas, hay un patrón similar, la ruptura del vínculo con la mujer del proceso en un momento donde el hombre comienza a redefinirse.
Allen, ya consolidado como figura icónica del cine, elige una pareja que representa algo completamente distinto a la etapa anterior. Y con eso borra, ignora o desacredita buena parte de la historia compartida con quien fue parte fundamental de su vida y obra. Este fenómeno se vuelve aún más doloroso cuando se observan los testimonios de mujeres que han sido dejadas de esta forma. En muchos casos, no solo relatan la tristeza del abandono, sino también la humillación de haber sido invisibilizadas. De ver cómo la narrativa pública construye al hombre como alguien que finalmente encontró su felicidad mientras ellas quedan reducidas a un símbolo del pasado, muchas veces caricaturizadas como controladoras, resentidas, anclas emocionales. Esta es una forma de violencia simbólica que no se nombra lo suficiente, porque se trata de una deshumanización sutil, convertir a la mujer que sostuvo al hombre en su proceso en un obstáculo narrativo para su éxito, en lugar de reconocerla como parte clave de su formación personal. Es como si el relato de superación masculina necesitara de forma implícita una sustitución afectiva, como si para nacer de nuevo fuera imprescindible abandonar lo anterior. Aquí es donde entra en juego la cultura del reemplazo, una lógica profundamente capitalista y patriarcal que enseña a desechar lo que ya no resulta funcional o atractivo. Esta lógica también atraviesa los vínculos. Y así como cambiamos de celular, de auto o de trabajo, muchos hombres cambian de pareja cuando ya no sienten esa gratificación inmediata que sentían al inicio. Pero el amor, la intimidad, el compañerismo, no funcionan con lógica de consumo. Requieren tiempo, paciencia, transformación compartida. Dejar a la mujer del proceso sin enfrentar realmente lo vivido es, en muchos casos, una forma de inmadurez emocional camuflada. Seguir otro camino, sí. Puede cambiar de pareja, por supuesto. Pero no lo hace desde la negación, sino desde la aceptación. Un ejemplo que rara vez se analiza desde este enfoque es el caso del actor argentino Ricardo Darín, quien, a pesar de ser una figura de renombre internacional, ha mantenido por décadas su relación con Florencia Vaz, su pareja desde la juventud. En múltiples entrevistas, Darín ha hablado con humildad de los altibajos de la relación, de las crisis superadas, de los momentos difíciles. Pero también ha hecho algo poco habitual en los hombres públicos. Ha reconocido el papel vital de su mujer en su carrera y su estabilidad emocional. No es que su historia sea perfecta ni ideal, pero marca un contraste, demuestra que se puede crecer, cambiar, transformarse, y aún así sostener vínculos desde el respeto y la evolución conjunta. Porque no todo cambio implica abandono. Lo que sucede es que muchos hombres nunca aprenden a evitar el conflicto sin huir. Y ese es el problema de fondo. En lugar de decir, esto no funciona, pero veamos si podemos adaptarnos, optan por, esto no es lo que quiero ahora, así que mejor me voy. La mujer del proceso, por tanto, se convierte en un espejo de todo lo que él ya no quiere ser. Y ese reflejo se vuelve insoportable. No por lo que ella es, sino por lo que representa, el esfuerzo, el miedo, el fracaso, la vulnerabilidad, la versión pasada de sí mismo. En muchos casos, cuando el hombre abandona, no está eligiendo a otra mujer. Está rechazando al hombre que fue. Pero al hacerlo sin integrar ese rechazo, solo perpetúa su inmadurez emocional en una nueva relación. Por eso, tantas nuevas parejas terminan siendo copias del mismo patrón, una etapa de euforia, de idealización, de sensación de ahora sí, seguida por la misma frustración interna no resuelta. Y así se repite el ciclo. Es importante también hablar del rol que juega el entorno del hombre en esta decisión. Muchas veces, sus amigos, familiares, colegas, alimentan esa narrativa de ya fue, búscate otra, con lo que vales ahora, podrías estar con alguien mejor, esa mina ya no te aporta nada. Estas frases, aunque parecen inofensivas, son profundamente destructivas. Porque no solo deshumanizan a la pareja actual, sino que refuerzan la idea de que el valor del hombre está en su capacidad de conquista, no en su capacidad de sostener. Y eso es un drama cultural. En lugar de elogiar al hombre que crece junto a una mujer, celebramos al que la deja por otra más joven, más bonita, más fresca. En lugar de aplaudir la lealtad, aplaudimos la renovación. En lugar de admirar la evolución conjunta, admiramos el renacer individual a costa del vínculo. Volviendo al caso de Roberto Gómez Bolaños, es interesante observar cómo el relato posterior a su muerte ha sido cuidadosamente editado. En los documentales, biografías, entrevistas y homenajes, se resalta con fuerza su amor con Florinda Mesa, pero se omite o se minimiza por completo la existencia de Graciela Fernández, su esposa por más de 20 años. Esto no es casual, es una operación simbólica. Es reescribir la historia para que encaje con la imagen actual que se quiere proyectar. Pero lo que se omite también habla. El silencio dice, esa parte no conviene, no es linda, no es comercial.
Y al hacerlo, se reproduce el mismo modelo: invisibilizar a la mujer del proceso porque su presencia incomoda, porque desordena el relato, porque exige matices. Pero la vida real no es un guión lineal. Es compleja, contradictoria, emocionalmente densa. Y en esa densidad, cada relación vivida deja una marca. Negarla no la borra, solo la convierte en un fantasma que tarde o temprano regresa. Otro caso contemporáneo es el del empresario multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien tras décadas de matrimonio con Mackenzie Scott, mujer que no solo lo acompañó sino que fue parte clave del nacimiento y expansión de su empresa, decidió divorciarse cuando ya era el hombre más rico del mundo. Poco después, inició una relación con una mujer más joven y mediáticamente más visible. A pesar de que Mackenzie recibió una parte considerable de la fortuna, lo que quedó en la opinión pública fue el mensaje: cuando ya no la necesitó, la dejó. Y más allá de si eso fue justo o no, lo que revela es el mismo patrón psicológico: la mujer que estuvo en la oscuridad no puede acompañar al hombre en la luz, porque él ya no se siente vinculado a su antigua versión. Pero eso habla más de sus conflictos internos no resueltos que de cualquier fallo en la pareja. Porque si un hombre necesita desprenderse de su historia para sostener su éxito, entonces su éxito está construido sobre una negación. Y todo lo que se niega, tarde o temprano, se vuelve síntoma. En muchos hombres, ese síntoma se traduce en infidelidades, insatisfacción permanente, dificultades de intimidad emocional o incluso en relaciones fallidas sucesivas. Porque no han aprendido a integrar su crecimiento con su afectividad. Crecen para afuera, pero no para adentro. Y ese desequilibrio se paga. En este contexto, sería valioso que empezáramos a cambiar el relato cultural sobre el éxito masculino. Que dejáramos de pensar que un hombre exitoso es el que puede tener a la mujer que quiera, y empezáramos a valorar al hombre que sabe amar desde su evolución, no desde su carencia. Que no necesita reemplazar, sino transformar. Que puede mirar a su pareja del proceso y decir: hemos cambiado, pero seguimos construyendo. O, si la relación ya no funciona, que tenga la valentía emocional de terminarla con respeto, con palabras, con gratitud. Porque el verdadero crecimiento no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno es capaz de sostener sin dejar de ser humano. En definitiva, dejar a la mujer del proceso no es en sí un acto condenable. Lo condenable es cómo se hace, sin palabra, sin cierre, sin humanidad. Lo condenable es convertir al otro en un escalón, en lugar de reconocerlo como parte de tu historia. Porque nadie llega a donde está solo. Y quienes estuvieron en el camino merecen al menos un lugar en la memoria. No para vivir anclados al pasado, sino para que el presente tenga raíz. Para que el cambio sea real, no solo cosmético. Para que el amor, incluso cuando se termina, deje un legado y no una herida. Y eso, al final del día, es lo que define a un hombre emocionalmente. Seguir otro camino, sí. Puede cambiar de pareja, por supuesto. Pero no lo hace desde la negación, sino desde la aceptación. Un ejemplo que rara vez se analiza desde este enfoque es el caso del actor argentino Ricardo Darín, quien, a pesar de ser una figura de renombre internacional, ha mantenido por décadas su relación con Florencia Vaz, su pareja desde la juventud. En múltiples entrevistas, Darín ha hablado con humildad de los altibajos de la relación, de las crisis superadas, de los momentos difíciles. Pero también ha hecho algo poco habitual en los hombres públicos: ha reconocido el papel vital de su mujer en su carrera y su estabilidad emocional. No es que su historia sea perfecta ni ideal, pero marca un contraste, demuestra que se puede crecer, cambiar, transformarse, y aún así sostener vínculos desde el respeto y la evolución conjunta. Porque no todo cambio implica abandono. Lo que sucede es que muchos hombres nunca aprenden a evitar el conflicto sin huir. Y ese es el problema de fondo. En lugar de decir: esto no funciona, pero veamos si podemos adaptarnos, optan por: esto no es lo que quiero ahora, así que mejor me voy. La mujer del proceso, por tanto, se convierte en un espejo de todo lo que él ya no quiere ser. Y ese reflejo se vuelve insoportable. No por lo que ella es, sino por lo que representa: el esfuerzo, el miedo, el fracaso, la vulnerabilidad, la versión pasada de sí mismo. En muchos casos, cuando el hombre abandona, no está eligiendo a otra mujer. Está rechazando al hombre que fue. Pero al hacerlo sin integrar ese rechazo, solo perpetúa su inmadurez emocional en una nueva relación. Por eso, tantas nuevas parejas terminan siendo copias del mismo patrón: una etapa de euforia, de idealización, de sensación de ahora sí, seguida por la misma frustración interna no resuelta. Y así se repite el ciclo. Es importante también hablar del rol que juega el entorno del hombre en esta decisión. Muchas veces, sus amigos, familiares, colegas,
alimentan esa narrativa de ya fue, búscate otra, con lo que vales ahora, podrías estar con alguien mejor, esa mina ya no te aporta nada. Estas frases, aunque parecen inofensivas, son profundamente destructivas. Porque no solo deshumanizan a la pareja actual, sino que refuerzan la idea de que el valor del hombre está en su capacidad de conquista, no en su capacidad de sostener. Y eso es un drama cultural. En lugar de elogiar al hombre que crece junto a una mujer, celebramos al que la deja por otra más joven, más bonita, más fresca. En lugar de aplaudir la lealtad, aplaudimos la renovación. En lugar de admirar la evolución conjunta, admiramos el renacer individual a costa del vínculo. Volviendo al caso de Roberto Gómez Bolaños, es interesante observar cómo el relato posterior a su muerte ha sido cuidadosamente editado. En los documentales, biografías, entrevistas y homenajes, se resalta con fuerza su amor con Florinda Mesa, pero se omite o se minimiza por completo la existencia de Graciela Fernández, su esposa por más de 20 años. Esto no es casual, es una operación simbólica. Es reescribir la historia para que encaje con la imagen actual que se quiere proyectar. Pero lo que se omite también habla. El silencio dice, esa parte no conviene, no es linda, no es comercial. Y al hacerlo, se reproduce el mismo modelo, invisibilizar a la mujer del proceso porque su presencia incomoda, porque desordena el relato, porque exige matices. Pero la vida real no es un guión lineal. Es compleja, contradictoria, emocionalmente densa. Y en esa densidad, cada relación vivida deja una marca. Negarla no la borra, solo la convierte en un fantasma que tarde o temprano regresa. Otro caso contemporáneo es el del empresario multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien tras décadas de matrimonio con Mackenzie Scott, mujer que no solo lo acompañó sino que fue parte clave del nacimiento y expansión de su empresa, decidió divorciarse cuando ya era el hombre más rico del mundo. Poco después, inició una relación con una mujer más joven y mediáticamente más visible. A pesar de que Mackenzie recibió una parte considerable de la fortuna, lo que quedó en la opinión pública fue el mensaje: cuando ya no la necesitó, la dejó. Y más allá de si eso fue justo o no, lo que revela es el mismo patrón psicológico. La mujer que estuvo en la oscuridad no puede acompañar al hombre en la luz, porque él ya no se siente vinculado a su antigua versión. Pero eso habla más de sus conflictos internos no resueltos que de cualquier fallo en la pareja. Porque si un hombre necesita desprenderse de su historia para sostener su éxito, entonces su éxito está construido sobre una negación. Y todo lo que se niega, tarde o temprano, se vuelve síntoma. En muchos hombres, ese síntoma se traduce en infidelidades, insatisfacción permanente, dificultades de intimidad emocional o incluso en relaciones fallidas sucesivas. Porque no han aprendido a integrar su crecimiento con su afectividad. Crecen para afuera, pero no para adentro. Y ese desequilibrio se paga. En este contexto, sería valioso que empezáramos a cambiar el relato cultural sobre el éxito masculino. Que dejáramos de pensar que un hombre exitoso es el que puede tener a la mujer que quiera, y empezáramos a valorar al hombre que sabe amar desde su evolución, no desde su carencia. Que no necesita reemplazar, sino transformar. Que puede mirar a su pareja del proceso y decir, hemos cambiado, pero seguimos construyendo. O, si la relación ya no funciona, que tenga la valentía emocional de terminarla con respeto, con palabras, con gratitud. Porque el verdadero crecimiento no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno es capaz de sostener sin dejar de ser humano. En definitiva, dejar a la mujer del proceso no es en sí un acto condenable. Lo condenable es cómo se hace, sin palabra, sin cierre, sin humanidad. Lo condenable es convertir al otro en un escalón, en lugar de reconocerlo como parte de tu historia. Porque nadie llega a donde está solo. Y quienes estuvieron en el camino merecen al menos un lugar en la memoria. No para vivir anclados al pasado, sino para que el presente tenga raíz. Para que el cambio sea real, no solo cosmético. Para que el amor, incluso cuando se termina, deje un legado y no una herida. Y eso, al final del día, es lo que define a un hombre emocionalmente. Para poder revertir este patrón de abandono emocional camuflado como evolución personal, necesitamos revisar la educación emocional que reciben los hombres desde niños. Porque todo esto, el dejar a la mujer del proceso, el evitar el conflicto, el cambiar de pareja como si se cambiara de ropa, tiene una raíz que no nace en la adultez, sino mucho antes. Desde pequeños, a muchos hombres se les enseña que mostrar emociones es debilidad, que dudar, tener miedo, necesitar compañía, es sinónimo de dependencia. Se los condiciona a reprimir lo vulnerable, a fingir certeza aunque estén confundidos, a tomar decisiones rápidas en lugar de sentarse a procesar lo que sienten. Así, cuando llega la adultez,
Muchos no saben cómo sostener el malestar que produce una crisis de pareja. No saben cómo hablar de lo que les duele sin culpar al otro. No saben cómo decir esto me está costando sin sentir que eso los hace menos hombres. Por eso, cuando empiezan a sentir que su relación ya no encaja con sus nuevas expectativas, no lo procesan como un conflicto que se puede trabajar en conjunto, sino como una señal de que tienen que moverse. Huir se vuelve la salida más cómoda, aunque eso implique arrasar con el vínculo y con la historia compartida. Este tipo de masculinidad emocionalmente iletrada produce hombres que abandonan en vez de quedarse a hablar, que callan hasta estallar o simplemente desaparecen. Y eso tiene un impacto devastador no solo en la pareja, sino también en su propio desarrollo interno. Porque en el fondo, dejar a la mujer del proceso sin resolver lo vivido es una forma de empobrecerse emocionalmente. Es amputarse una parte vital de la propia historia. Es traicionar al yo que uno fue, y que necesita ser reconciliado para poder seguir creciendo. A veces, este abandono se disfraza de espiritualidad. Necesito un nuevo comienzo, estoy buscando mi esencia, quiero reencontrarme conmigo mismo. Y no hay nada de malo en buscar esos caminos. El problema es cuando ese supuesto despertar interior se convierte en una excusa para borrar lo anterior sin asumir responsabilidad emocional. Un caso curioso es el de Juan Soler, actor argentino radicado en México, quien tras muchos años de matrimonio con Maki Mogilevsky decidió separarse y poco después comenzó una relación con Paulina Mercado. En sus declaraciones públicas, él habla de la necesidad de reinventarse y buscar lo que le hace bien, y si bien eso es totalmente legítimo, el tratamiento que se le da en los medios refuerza la narrativa de que el crecimiento masculino pasa por dejar atrás todo lo que ya no combina con su nueva versión. ¿Dónde queda la historia? ¿Dónde queda la mujer que estuvo en los años difíciles, criando hijos, adaptándose a los vaivenes de la vida pública, renunciando muchas veces a proyectos propios? Una vez más, la figura de la mujer del proceso desaparece del relato. Y eso no es casual, es estructural. La cultura sigue romantizando la figura del hombre que se transforma dejando atrás todo lo anterior. Es el mito del renacimiento masculino. Para ser quien soy hoy, necesito olvidar quién fui ayer y a quienes estuvieron ahí. Pero la verdadera transformación personal no necesita de borramientos. Al contrario, necesita de integración. Y eso requiere coraje emocional. Requiere mirar al pasado sin odio, sin culpa, sin vergüenza. Requiere reconocer que sin esas etapas oscuras, sin esa compañía imperfecta, uno no habría llegado donde está. Porque el camino no se recorre solo. Nadie se convierte en su mejor versión sin haber sido sostenido en sus peores momentos. Y reconocer eso no es debilidad, es grandeza. Hay un relato que suele circular entre hombres exitosos: yo me hice solo, nadie me regaló nada, nadie creyó en mí excepto yo mismo. Pero la realidad es que siempre hubo alguien. Una madre, una pareja, una amiga, una hermana, una compañera. Alguien que estuvo cuando los proyectos fallaban, cuando el dinero no alcanzaba, cuando los sueños parecían imposibles. Y muchas veces, esa persona fue la mujer del proceso. No reconocerlo es una forma de ingratitud emocional. Y la ingratitud es una forma sutil de violencia. Porque desvaloriza el tiempo, la energía, el amor y el esfuerzo de quien acompañó. La vuelve invisible. La reduce a un capítulo borrado. Y esa negación duele más que la separación misma. En las consultas psicológicas, muchas mujeres abandonadas en estos términos relatan lo mismo: no es solo que me dejó, es que me borró. Me reescribió como una figura menor en su historia. Como si nunca hubiera importado. Como si mi amor fuera descartable. Ese dolor deja cicatrices difíciles de sanar. Porque no solo rompe un vínculo amoroso, rompe la percepción de valor propio. Por eso, sanar una experiencia así implica un proceso profundo de reconstrucción de identidad. De volver a ver el propio valor más allá de cómo el otro te dejó. De rescatar el significado de lo que una dio, aunque el otro no lo haya reconocido. Y eso es un trabajo terapéutico que toma tiempo. En este punto, también vale la pena destacar que no todos los hombres abandonan de esta manera. Existen hombres que logran reconocer lo que han vivido con honestidad. Que pueden terminar una relación sin borrarla. Que se atreven a decir, esto no va más, pero agradezco todo lo que fuiste para mí. Ese tipo de separación, aunque dolorosa, no deja heridas abiertas. Porque hay cierre. Hay palabra. Hay humanidad. Y aunque parezca mínimo, ese cierre marca toda la diferencia. Es la diferencia entre una ruptura que genera trauma y una que permite reconstrucción. Entre una mujer que queda destruida y una que puede seguir su camino con dignidad. En los espacios de terapia de pareja,
Es común ver que cuando los hombres pueden hablar de su malestar, de su necesidad de cambio, de su confusión, las mujeres responden con apertura. No porque quieran evitar la ruptura a toda costa, sino porque agradecen la honestidad. Porque prefieren una verdad difícil a una mentira disfrazada de paz. El problema es que muchos hombres no se atreven a esa conversación. Temen al conflicto. Temen a la culpa. Temen a la incomodidad de tener que poner en palabras algo que ni ellos mismos comprenden del todo. Y entonces, eligen lo más fácil, huir. Empezar otra relación. Contar otra historia. Hacer como si lo anterior nunca hubiera existido. Y así, una parte de sí mismos también queda fragmentada. Porque no hay huida emocional que no pase factura. Tarde o temprano, el abandono no resuelto regresa en forma de vacío, de insatisfacción, de repetición de errores. Por eso es tan importante trabajar en la madurez emocional de los hombres. No solo por las mujeres que sufren las consecuencias, sino por ellos mismos. Porque solo un hombre emocionalmente consciente puede construir vínculos reales. Vínculos que no dependan del éxito, de la juventud o de la idealización, sino del respeto, la reciprocidad y la transformación mutua. Al final, la pregunta que deberíamos hacernos no es solo por qué los hombres dejan a la mujer del proceso. La pregunta más profunda es, ¿qué tipo de hombre queremos ser? ¿Uno que borra lo vivido cuando ya no lo necesita? ¿O uno que honra su historia, incluso cuando cambia de rumbo? ¿Uno que huye del conflicto, o uno que se atreve a atravesarlo con verdad? Porque lo que define la calidad de nuestras relaciones no es cuánto duran, sino cómo las habitamos, cómo las cerramos, qué dejamos en el otro, qué memoria construimos juntos. Y esa es una responsabilidad compartida, pero que hoy recae con demasiada frecuencia en las espaldas de mujeres que tienen que recoger los pedazos de lo que otros hombres rompieron sin siquiera mirar atrás. Para cerrar este viaje emocional y psicológico, es necesario mirar de frente una verdad incómoda: el abandono no siempre es físico. Muchas veces el abandono ocurre en silencio, en gestos, en omisiones, en decisiones que van dejando fuera al otro sin decirlo explícitamente. Y cuando finalmente el cuerpo se va, el alma ya llevaba tiempo ausente. Este tipo de abandono progresivo, invisible a los ojos de quienes no viven la intimidad del vínculo, es una de las formas más crueles de ruptura. Porque deja a la mujer del proceso sintiendo que falló, sin entender en qué momento dejó de ser suficiente, sin tener una explicación clara, sin palabras que den cierre. Y ese vacío es una herida psicológica compleja, porque no se puede sanar algo que nunca fue nombrado. En el caso de Roberto Gómez Bolaños y su esposa Graciela Fernández, ese proceso de desaparición simbólica fue silencioso. Durante años ella fue la compañera, la madre de sus 6 hijos, la mujer que lo acompañó cuando su carrera aún no era leyenda. Pero cuando llegó la fama, la admiración, el personaje de Chespirito, también llegó una nueva dinámica emocional. Florinda Mesa, compañera de trabajo, cómplice creativa, musa y eventual pareja, ocupó ese espacio. Y Graciela pasó de ser protagonista en la vida privada de Roberto, a ser una nota al pie en su biografía pública. Sin escándalos, sin ruido. Pero también, sin homenaje. Y eso es lo que duele, que quienes estuvieron en la sombra nunca sean iluminados por el foco de la historia. Es por eso que esta reflexión final no es solo sobre relaciones de pareja. Es sobre cómo elegimos contar nuestras historias. Sobre a quién decidimos recordar, y a quién preferimos olvidar. Es una invitación a revisar nuestra forma de construir relatos afectivos, porque muchas veces lo que borramos no es al otro, sino una parte de nosotros mismos que ya no queremos ver. Pero sin esa parte, no somos completos. Porque la mujer del proceso no es solo una ex. Es la testigo silenciosa de nuestras caídas, la socia invisible de nuestras pequeñas victorias, la que nos vio sin máscaras, sin filtros, sin logros que mostrar. Es la que creyó cuando nadie más creía. Y por eso, su lugar en la historia no puede depender del éxito posterior del hombre. Porque su valor no radica en cuanto lo ayudó a llegar lejos, sino en todo lo que sostuvieron juntos mientras el mundo aún no los veía. Y si eso no se reconoce, si eso se ignora, lo que se pierde no es solo una pareja, se pierde humanidad. Como sociedad, necesitamos dejar de glorificar al hombre que se reinventa dejando atrás a su pareja de años como si fuera un objeto viejo. Necesitamos empezar a admirar al hombre que puede crecer sin romper, que puede cambiar sin desaparecer, que puede amar de nuevas formas sin negar los amores anteriores. Porque eso es lo verdaderamente valiente. Cualquiera puede empezar de nuevo destruyendo lo que ya no le sirve. Pero no cualquiera sabe honrar su pasado mientras construye un futuro diferente. En este punto, la psicología nos ofrece una herramienta invaluable, la posibilidad de resignificar nuestras historias.
Y resignificar no es reescribir para olvidar. Es volver a mirar lo vivido con otra conciencia, con otra madurez, con otra gratitud. Un hombre que sabe resignificar no necesita culpar a su expareja por su infelicidad. No necesita desaparecerla de su narrativa. Puede decir, hubo amor, hubo esfuerzo, hubo errores, y también hubo crecimiento. Puede reconocer que, aunque hoy no sigan juntos, esa relación lo transformó. Y eso merece memoria, no negación. Porque la mujer del proceso, aunque ya no esté en su vida, sigue siendo parte de su historia. Y esa historia no se borra. Se integra. Se honra. Se agradece. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor no siempre es eterno, pero la forma en que lo terminamos sí deja huellas duraderas. Segundo, que abandonar no es lo mismo que liberar, se puede cerrar un ciclo sin destruir al otro. Tercero, que la evolución personal no debería construirse sobre el olvido de quienes te sostuvieron en tu peor momento. Y por último, que los hombres también necesitan aprender a cerrar vínculos con dignidad emocional, a hablar de lo que sienten, a enfrentar el dolor sin esconderlo en nuevas conquistas, a mirar a sus antiguas parejas a los ojos y decir, gracias por acompañarme hasta aquí. Porque esa frase, aunque parezca simple, puede cambiarlo todo. Puede permitir que una mujer siga adelante con su autoestima intacta. Puede sanar heridas. Puede dar paz. Y puede devolverle humanidad al proceso de separación. En un mundo que premia el individualismo, el descarte emocional, el éxito sin afecto, nosotros podemos elegir otra forma. Podemos elegir la forma honesta, lenta, compleja, pero profundamente humana de vivir y cerrar nuestras historias de amor. Y si lo hacemos, no solo nos convertimos en mejores parejas, nos convertimos en mejores personas. Así que si eres hombre, y estás atravesando una crisis de pareja, o si ya has dejado atrás a alguien que fue parte vital de tu camino, detente un momento. Piensa, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Pregúntate, ¿cómo puedo honrar lo que fue, aunque ya no sea? ¿Cómo puedo ser justo con quien estuvo, aunque ya no esté? Porque tu historia no empieza cuando te va bien. Tu historia empieza con quien te ayudó a levantarte. Y si esa persona fue la mujer del proceso, no la conviertas en un pie de página. Dale el lugar que merece, aunque sea en tu memoria. Porque eso también es amar. Incluso cuando ya no hay amor.